Vamos a hablar de la segunda vuelta o balotaje en Perú, un cabeza a cabeza en el recuento de votos. En las últimas horas, el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, habría dado vuelta el conteo. Dio vuelta el conteo. En algún momento estaba 50,22 a 49,78 de Keiko Fujimori, un país fuertemente dividido en dos. No es el único en la América Latina. Y bueno, se está a la espera no solo de esta finalización, sino de lo que pueda pasar en la recta final con los votos de los peruanos residentes en el exterior. Para entender un poco más de todo esto, es que vamos a convocar una vez más a Claudio Fantini. Claudio, bienvenido, buenas noches y con muchísimo gusto te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Bueno, ¿Vos decías? Sí. No, te decía que está tan reñido esto, pero hay otras particularidades que sé que vos las podés marcar. Sí, una de ellas se desprende de algo que vos habías dicho, un país exactamente dividido por la mitad, pero exactamente por la mitad. Ahora, entre las muchas particularidades de este proceso electoral, es que no está partido por la mitad, porque una mitad quiere que la presidenta sea Keiko Fujimori y la otra mitad quiere a Pedro Castillo. No, es mitad y mitad por la negativa. La mitad de los peruanos desprecia más o le teme más a Pedro Castillo, mientras que la otra mitad desprecia más o le teme más a Keiko Fujimori. Ese, si se quiere, es el más grave de los problemas de este balotaje. En la primera vuelta, como rasgo también entre los tantos muy particulares de este proceso, es lo poco que sacaron de votos quienes llegaron a la segunda vuelta. No llegó al 19%, tenía 18 y pico por ciento Pedro Castillo y apenas el 13% Keiko Fujimori. Esto quiere decir que más del 70% de los peruanos están en contra de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo, ¿no? La inmensa mayoría de los peruanos no eligió, cuando podía elegir, ni a uno ni a otro, porque esto es muy importante tener en cuenta, Miguel. En la primera vuelta la gente elige, en la segunda vuelta la gente opta, sobre todo cuando en la primera vuelta se sacan porcentajes tan bajitos, se atomizó tanto el voto de los peruanos que quienes más votos sacaron apenas quedan, sumándose ambos, por debajo del 30%. Por lo tanto, en la primera vuelta, cuando los peruanos eligieron, solamente el 13% eligió votar por Keiko y solamente el 18% eligió votar por Pedro Castillo. Ahora tienen que optar. La mitad opta por temerle más a Pedro Castillo, entonces puso el voto a Fujimori. Y la otra mitad, hasta el momento un poquito más grande, optó por temerle más a un gobierno de Keiko Fujimori. Entonces le dio el voto a Pedro Castillo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el gobierno que nazca van a ser muy débil en un país donde ya uno de los problemas políticos crónicos es la debilidad de los mandatarios. Bueno, de un proceso electoral como este no puede no surgir un presidente muy débil, ¿no? Porque cuando los que lo eligieron fueron el 13, el que llegue va a ser porque optaron por él, o sea, votaron en contra del otro, más que el reverso, ¿no? Pero esto muestra la fragilidad del panorama político peruano por estas horas, Miguel. ¿Termina siendo un riesgo esto para la democracia, esta tan poca votación inicial y todo lo que tú has marcado con tanta claridad? Yo creo que pone al país al acecho de varios peligros.
uno de los peligros que quedan al acecho es el del autogolpe. Alberto Fujimori, el padre de la actual candidata del partido de la derecha dura, que se llama Fuerza Popular, Alberto Fujimori llegó a la presidencia con una minoría exigua en el Parlamento, y para lidiar con ese problema, en lugar de buscar consensos, negociar, dialogar, lograr acuerdos con las otras partes representadas en el Congreso, lo que hizo fue cerrar el Congreso. Ahí dio el famoso autogolpe que inició el régimen de Fujimori. Ahora quien gane, sea Pedro Castillo, quien por estas horas todavía sigue arriba, o incluso si se volviera a dar vuelta y quedara como presidenta Keiko Fujimori, va a tener una minoría exigua de legisladores oficialistas. Habrá que ver si tienen la paciencia y el espíritu democrático de buscar consensos en el Congreso, de dialogar, de negociar, de hacer concesiones para gobernar por consenso, o si recurren a lo que en su momento hizo Fujimori padre, patear el tablero de la democracia y cerrar el poder legislativo. Cualquiera de los dos, el que gane, va a tener minoría, y ninguno de los dos representa una cultura política democrática. Keiko Fujimori está en un partido que representa el autoritarismo de derecha, y Pedro Castillo está en un partido que se proclama marxista-leninista y por ende pertenece a la cultura del autoritarismo de izquierda. Por lo tanto, el fantasma de un patear el tablero institucional va a estar muy presente en este tiempo, que va a ser muy agitado para la política peruana. Brevemente, para el final, ¿es real que desde el exterior se puede terminar definiendo esto? Si los votos del exterior son masivamente para Keiko Fujimori, podría equilibrar e incluso revertir los votos de estas últimas horas, que están siendo los que vienen desde el interior rural, desde el interior selvático. En la Perú rural, en la Perú selvática, en la Perú remota incluso, era más fuerte la postulación de Pedro Castillo. Es más fuerte el partido Perú Libre, que postuló a Pedro Castillo, mientras que en Lima y en las otras ciudades más grandes, y también en la costa peruana, es más fuerte la de Keiko. Como los últimos votos que quedaban entrando eran los del interior rural y los del exterior, bueno, los del interior rural son los que pusieron a la cabeza ahora, aunque por muy poquito, a Keiko Fujimori. Habrá que ver si los del exterior se revelan más anti-izquierdistas que anti-fujimoristas. En ese caso habrá que ver cuál es la definición final. De momento la moneda está en el aire, Miguel. Claudio, un gusto como siempre, y es probable que volvamos a hablar en el día de mañana y también el miércoles, si hay ya una definición con respecto a este tema. Un abrazo. Un abrazo para vos, Miguel.